El 25 de febrero del año 2014, Snarky Puppy publica un álbum en vivo que cuando yo lo vi, o sea, lo escucho, fue una cosa que me rompió, destruyó la cabeza. Ya había venido de haber escuchado un álbum muy importante de Andrew Beer unos años antes, y este álbum hacía que ya mi cabeza como dijera, de verdad que el jazz puede llegar a otros niveles. Ahora, este álbum tiene una importancia sustancial para mí, pero también en la forma en que se introduce este álbum de jazz al mundo. Y en este capítulo quiero relatar particularmente eso, la importancia que tiene la producción musical de este álbum y la forma en que está construido es una de las cosas más geniales que por lo menos hubo en esa década sobre temas de discos de jazz. Es sustancial de que el disco no tuvo tanto éxito en el sentido de el mismo jazz por conocerse o conocido ya, pero sí tuvo mucho éxito en las personas que no conocían la banda y que decidieron profundizarse en el jazz fusión gracias a esta banda. Así que este es un disco muy interesante, muy bonito y que le tengo acá. Es Will I It Here de Snarky Puppy, un álbum en vivo que se produjo en unos días en una exposición bien pequeña de músicos con gente en vivo. Eh, el disco es muy muy lindo, es obviamente de calidad audiófila. Si ustedes pueden ver, tiene su control antiestática, no hay ningún problema con el vinilo, funciona bastante bien. Y ahora esto es lo más interesante que me pasó con esta cosa. Y vamos a ir inmediatamente a esto. Primero, quiero detallarles algo muy, muy importante. Es que el vinilo se escucha, pero totalmente distinto a la producción que hay en digital. Yo la probé en digital y por alguna razón, yo ese lo tenía mentalizado porque siempre lo escuché en digital. Yo el vinilo lo vengo a tener recién este año. Y por alguna razón se escucha bastante más cálido y de alguna otra forma también se escucha mucho más realista a cómo se escucha una banda de jazz en vivo. En generalmente las jazz, las creaciones o las producciones de jazz, sobre todo en espacios reducidos, suenan bastante cálidos, son bastante amigables sonoramente hablando, no es algo saturado, no es una banda de rock tampoco la que estamos escuchando en un espacio reducido. Entonces, entendamos de que hay algo, no preciso saber qué es lo que pasó, o por lo menos qué es lo que hicieron a nivel de producción en este disco en particular, que hizo, que hace, o sea, que hace que suene mucho mejor. Y a destacar el vinilo, porque a mí por lo menos me gustó mucho más cómo suena este. Así que se los dejo en aviso. Ahora, ¿por qué es relevante este disco en particular y por qué tiene este sentido de atracción a otras personas de alguna u otra manera? Y esto sucede principalmente por el factor de que no tenemos simplemente jazz clásico, sino que tenemos un jazz fusión, pero no solamente es un jazz fusión, sino que es un jazz fusión que está muy inspirado de la lógica de James Brown, es decir, desde el funk, pero lógicamente tomando las construcciones argumentales que tiene un álbum de jazz. Pero no es solamente eso, sino que también toca vertientes del rock. De hecho, hay dos temas que tiene este disco en particular que son muy rockeros en el sentido de G3, a esa lógica, Joe Satriani, Steve Vai, a esa lógica de construcción. Pero entendiéndose nuevamente de que esto es un álbum de jazz y por lo tanto va a tener construcciones y formas y métricas de jazz. Y eso lo hace bastante interesante. A mí, por lo menos, cuando yo lo escuché en vivo, la primera vez fue una cosa como que dije, espérate, 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 espérate. ¿Qué es lo que estoy escuchando acá? Porque además, y se lo voy a mostrar inmediatamente, en la primera canción, Echofugan, que es la canción más entretenida que hay de el disco con Lingus, que es además es la última. Son mis canciones favoritas del álbum. Y estas canciones
de alguna u otra manera tienen esta cosa mágica que va controlándose y va metiéndose en uno porque va muy jazz al principio, muy al estilo como clásico y se va metamorfizando y vais sintiendo que ya pasa este estilo fusión en la que se mezclan cosas. Ya no es simplemente un álbum de jazz per se. Entonces, eso lo hace muy interesante. Mira, se los voy a mostrar. El hecho de que la banda tenga un cambio constante de sus participantes hace de que funcione con una lógica diferente. Por lo tanto, cada pieza que tocan, cada momento en el cual se posicionan con un disco en vivo o con un disco de producción, es diferente. Y eso lo hace muy interesante esta banda. A mí me gusta bastante porque es bien outsider del clasicismo del jazz, pero estamos hablando de personas muy nerd, muy ñoñas que estudiaron mucho, mucho, pero mucho el jazz, a un punto en el que si conocemos un poquito la historia de algunos de los músicos que están dentro de la banda, vamos a notar de que solamente consumen jazz, o sea, no conocen el otro mundo musical. Y eso es algo muy común en los músicos, así que no se sientan como, oye, ¿cómo este no va a conocer esta banda? Pasa más de lo que ustedes creen. Tenemos que pensar de que estos tipos están, o estos tipos están 13 horas, 14 horas diarias todos los días haciendo música nueva. Entonces, en base a esa lógica, el álbum o la forma que tiene este álbum en particular la hace bastante entretenida y diferente. Las grabaciones te van a poder gustar más o menos. Porque ahí depende. ¿Por qué? Porque la complejidad de la banda, entendiendo, y les voy a dejar una lista en esta dirección, es compleja. O sea, estamos hablando de, y estos datos se los voy a dar en esta. Tenemos un bajo, un teclado, un órgano, un sintetizador, un teclado, una trompeta, una guitarra, otra guitarra más, percusiones, batería, otra batería más, un teclado, trompeta, un flugelhorn. Tenemos un saxofón tenor, una flauta, una trompeta, otro flugelhorn. Tenemos otro saxofón barítono en este caso y una flauta. O sea, estamos hablando de que son casi una veintena de músicos que está componiendo en un lugar. En algún momento les voy a hablar sobre lo que significa la pared de sonido en producción, pero a lo que voy es que eso, esos 20 músicos fácilmente pueden hacer una pared de sonido. Y que de forma muy simple la pared de sonido es tratar de rellenar de alguna u otra manera el espacio en una producción musical con tal de que se suelta volumen y se sienta ruido. Esto era muy común en los discos de producción en mono y un poquito después en el inicio del estéreo hasta que se ajusta el estéreo y se entiende de que la lógica en realidad ya no es tan necesaria. Pero hay algunos músicos, como James Brown, que seguían manteniendo esta lógica sonora donde había una pared de ruido en la cual había sonidos por todas partes. Y esto genera como consecuencia la falta de detalle. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de producciones? Como nosotros no queremos una pared de sonido, sino que queremos que se entienda audiófilamente hablando y se entienda también desde el punto de vista del jazz la música, entonces separamos los instrumentos, encajonamos los espacios, tenemos micrófonos por todos lados, tenemos una batería sellada de alguna forma para que el sonido no se expanda en los otros micrófonos tampoco y tenemos un sistema muy organizado. Y es por este motivo que en las producciones como esta va a suceder que se escuchan bastante alejados ciertos instrumentos. No los sentimos tan adelante, no los sentimos tan de la forma como lo escuchamos generalmente en las producciones. Y eso hay gente que no le agrada. Pero el disco es interesantísimo. A mí, por lo particular, no me molesta para nada. Es un disco que lo encuentro pero muy, muy interesante. Es un disco que me llama mucho la atención en cuanto juegan con la guitarra, en cuanto fluyen de alguna u otra manera con esta lógica de pasar de la suavidad a intensidades y después de nuevo juegan con esa tranquilización de la armonía y después volvemos a algo muy intenso y creo que con Lingo finalmente lo remata. O sea, se vuelve una joya de álbum muy bonito y la batería creo que es la cosa que se luce más acá. Bueno, y Larnell Lewis
que lo pueden ver también, y voy a dejar aquí por algún lugar la descripción, que el baterista, qué baterista es, que también ha estado en Drumeo, es un tipo que está en otro nivel, o sea, pero de verdad es otro nivel. Entonces podemos entender de que este álbum, o podemos concluir que este álbum, que fue hecho en 4 noches, tiene esta lógica estructural de entenderse como algo en vivo e influenciarse en algo en vivo, que tiene una lógica también muy inspirada desde la perspectiva de Jazz at the Pawn Shop, que es un disco que vamos a hablar en el siguiente capítulo, y que tiene esa idea de tratar de vincularte hacia la realidad de un espacio de jazz en vivo, como se lo había dicho en el principio. Y es por eso la importancia de este álbum, por lo menos para mí y por lo menos también por las entrevistas que realicé de la banda. Álbum recomendadísimo. Les dejo inmediatamente mis calificaciones como yo como las puse. Me faltaron el 5 y el 6 ponerlos porque se me fue, pero son 4 de 5. Es un disco bastante redondo, bastante entretenido y te abre el espacio a probar cosas nuevas. Sobre todo si hay gente que le gusta el rock, es muy probable que le guste este disco porque van a notar ciertas influencias también. Así que invitado a la gente que no conoce la banda a ir a escuchar a la banda, y si ya lo conocen, coméntenme qué disco les gusta más. Así que ahí nos estamos viendo en un siguiente capítulo. Espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse y nos estamos viendo. Chao, gente.